Muy buenas tardes, este es el video número 157 y la sexta parte, ¿ya? Esta es la sexta parte del libro de Juan, ahí que parezca 6, la sexta parte, estudiando entonces en profundidad lo que es el libro de Juan y estudiándolo palabra por palabra. Así que vamos a ir primero a las escrituras del Antiguo Testamento para ir revisando cómo Dios va mostrando de antemano, ya iba mostrando lo que iba a ser la promesa del misterio que Jesucristo traería, ¿cierto? La promesa de Jesucristo y la revelación del misterio que era el fuero interno del ser humano que iba a ser revelado a toda la humanidad y que el ser humano entonces sabría, tendría las respuestas de las preguntas fundamentales. Así que esto era muy importante y relevante en la vida de la humanidad. Y vamos entonces aquí rápidamente, para ganar tiempo, vamos a ir revisando escritura por escritura. Aquí estamos viendo los Salmos. David, acuérdense que David estaba dentro de las personas que solamente a las que no se le había dado entendimiento de la palabra, solamente se le había entregado la obediencia y la fe ciega. ¿Ya? Así que aquí era esto lo que era para los que habían estado ahí en el pueblo de Israel. Aquí entonces en el capítulo 119, versículo 104, vamos a ir allá un momentito. Entonces dice el versículo 104 del capítulo 119 de Salmos, dice: de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Y aquí hay algo importante. Como siempre están estas leyes detrás de las escrituras y de la relevancia que tiene para con nosotros aquí en el camino hacia la perfección. Dice: de tus mandamientos he adquirido inteligencia. ¿De qué mandamiento está hablando? De toda la ley. Aquí, de toda la ley. Y dice: he adquirido inteligencia. ¿Ya? Aquí hay que darse cuenta de algo. Primero que todo, cuando dice que ha adquirido inteligencia, primero que todo, porque esto es generalizado, es para todo ser humano. Nadie puede decir yo soy inteligente, ¿verdad? O la persona tal es una persona inteligente. No, porque inteligencia se entiende ahí en la palabra de Dios, se entiende por personas que usan la razón, ¿ya? Personas que usan la razón, por lo tanto la inteligencia está basada en esto, ¿ya? La persona, cuando empieza a usar sus facultades aquí, entonces se considera lo demás que uno ve en el mundo. Personas que parecen ser muy inteligentes, la verdad es que, como dijimos, son dones que Dios le da a la persona. Así que la persona habla de la facultad que tiene, de la habilidad que tiene, nada más. Pero la persona misma tampoco sabe por qué lo tiene, ¿ya? Solamente, por eso, cuando se habla de inteligencia, entonces tiene que hablarse irremediablemente de autonomía, de análisis, de una razón libre, ya, para poder entonces, sin el estorbo de los instintos, poder entonces desarrollar su inteligencia. Porque la inteligencia es algo que hay que desarrollarla, no es algo que la persona venga ya inteligente. Dice: por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Por tanto, una vez que ya está aquí con esa inteligencia, que es hablando de el espíritu de la ley, hablando de la ley de la fe, hablando de
de la cuota de conciencia, porque ahí así es como se empieza, ¿ya? Entonces, de esa forma la persona, entonces, obvio, rechaza el camino de la mentira. ¿Ve? Esto es un camino de mentira, porque no tiene ningún sustento, ni tampoco está relacionado. ¿Ya? El camino de la mentira no está relacionado con el ser humano. ¿Ya? No tiene ningún fundamento, ni tiene ningún norte. Que uno dijera, bueno, hay un camino a seguir y hay una realidad final, ¿cierto? Pero no hay nada, no hay nada. Dios es el que sostiene, como hemos dicho, todas las cosas, así que todo es así como está y como lo vemos porque Dios está sosteniéndolo y porque es la voluntad de Dios que la mentira esté en medio de la sociedad. Así que hasta que se cumplan los planes y propósitos que Dios tiene. Entonces, por eso aquí hay que entender que no está hablando David, ¿ya? Él no está diciendo yo a título personal, ¿verdad? Aquí no está diciendo, bueno, yo adquirí inteligencia, yo aborrecí el camino. No, aquí está hablando de las leyes que nos afectan a todo el mundo, a todo ser humano, a los que ya se fueron y a los que están por venir. Por lo tanto, no, estas son leyes, y así es como debe verse las escrituras. Dice aquí 119, 142. Aquí mismo en el capítulo 119, pero versículo 142. Dice aquí también una escritura muy importante. Dice, tu justicia es justicia. ¿Ya? Tu justicia es justicia. Y quiere decir, la realidad dada por Dios es justo. ¿Ya? Es justo, es lo correcto, es la verdad. ¿Ya? Aquí. Esto, todo lo que se genera, porque aquí también otro principio importante, que si la persona está con la formación del mundo que está distorsionada, ¿ya? Con la formación del mundo que está distorsionada, entonces la persona va a generar conductas equivocadas, porque tiene información equivocada en su mente y en su corazón. ¿Ya? Entonces va a generar conductas que le van a hacer cometer un montón de errores, un montón de equivocaciones, montones de pecado, un montón de... Ahí va a tener muchos conflictos en su vida y la persona se va a transformar en un problema. Problema para sí mismo y problema para todo lo que le rodea. Problema para la sociedad, problema para la familia. ¿Ya? La persona, ¿por qué? Porque está actuando de una manera incorrecta, ¿ve? De una manera... porque todos esperan que nos movamos dentro de un convencionalismo en el cual no tengamos que molestar a los vecinos, ni tengamos que molestar a las personas que andan por la calle, ni tengamos que estafar, ni mentir, todos esperan eso, pero sabemos que todo eso existe. ¿Ve? Todo eso existe y las personas actúan ahí, les generan la distorsión, le genera esas conductas equivocadas. Por eso dice, tu justicia es justicia eterna. Y dice eterna, porque va a permanecer para siempre. Y dice, y tu ley, ¿ve? Tu ley, hablando aquí, tu ley, ¿ve? No está hablando de los 10 mandamientos. Incluye los 10 mandamientos, pero no es exclusivo para los 10 mandamientos la palabra ley. Dice, y tu ley, la verdad. ¿Eh? Tu ley es la verdad aquí. Por eso, estas leyes
son las respuestas a las preguntas fundamentales que hemos venido hablando aquí, lo necesario que es entonces entenderlas y tener una visión clara, porque eso irá aquí la razón en su desarrollo, la razón en su plenitud. Aquí estamos en el 142, aquí vamos al versículo 151 del mismo, aquí, del mismo capítulo 119. Dice: cercano estás tú, oh Eterno, y todos tus mandamientos son verdad. Aquí nuevamente lo reitera, pero dice aquí algo importante. Dice: cercano estás tú, oh Eterno. ¿De qué manera Dios está cercano con todos nosotros? ¿De qué manera? Y especialmente con los que trabajan, en su ley. ¿Ya? ¿De qué manera está cercano Dios con los cristianos? Dice, ¿de qué manera entonces cercano estás tú, oh Eterno? ¿Cierto? A través de los escenarios. ¿Ya? Dios trabaja con los suyos, trabaja con los justos aquí y con sus hijos desde los escenarios. ¿Ya? Aquí Dios es el que conoce lo que hay dentro del corazón de nosotros, ¿cierto? De cada uno de nosotros. Él sabe lo que hay que cambiar ahí, y luego afuera pone reactivos que saquen esa información aquí, que saquen esa información a la superficie para que la razón se pueda dar cuenta de lo que hay y pueda cambiarlo, pueda reconciliarlo, pueda modificar las directrices. Y aquí también aquí en el versículo 165, dice: mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. A ver, ¿cómo es entonces esto de la mucha paz? ¿Ya? ¿Cómo es que un cristiano puede llegar a tener mucha paz? Dice: los que aman tu ley. ¿Ya? Porque aquí la paz no es que es algo que Dios regala gratuitamente. ¿Ya? No es que uno dice: Señor, dame paz, ¿cierto? No. Esto es, la paz viene como un efecto. ¿Ya? Como dice ahí, mucha paz tienen los que aman tu ley, y para ellos no hay tropiezo. ¿Sí? Porque uno puede seguir el camino de Dios, un camino de Dios que es compatible con el cuerpo y con el alma del ser humano, cosa que la formación del mundo y la distorsión no es compatible. No es compatible. El diseño es la verdadera identidad de toda persona. Por lo tanto, esto no le hace mal. Eso sí le hace mal, porque la distorsión sí termina enfermando a la persona termina llena de conflictos internos. Ya, pues, muchos se trastornan, muchos sufren depresión, muchos se enferman, muchos llegan amargados, desilusionados de la vida, muchos llegan aquí desencantados con todo, no creen en nada, y lo único que quieren al final de sus días es morirse. ¿Ya? Por tanto, todo este camino que no es compatible. Dios permitió que esto pasara para que el ser humano entonces, el mal no estuviera fuera de él, sino que estuviera adentro de él, de manera que pudiera entonces tomar decisiones, ¿no? Una vez que despertara la razón, la persona pudiera entonces desarrollar su propia autonomía. Y como dice aquí, mucha paz tienen los que aman tu ley, ¿ve? Porque aquí hay que amar,
¿ya? Aquí el temor a Dios también implica la entrega. Y uno llega a amar por lo bien que le hace, por lo bien que todo resulta y porque ahora puede hacer las cosas bien, con esa certeza, con esa confianza, con esa seguridad, ya que le da el camino de Dios. Y con entendimiento, no con los instintos aquí. Los instintos es andar ciego, es andar ahí palpando, a ver, será por aquí, será por acá, anda chocando, ¿verdad? Con esto, con lo otro. La persona está en la oscuridad. Por eso dice aquí los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Uno no va a chocar porque uno va a andar de día, va a andar con esa luz que a uno le va a mostrar, ¿ya? Cuál es el camino sin tener que tropezar. Aquí vamos al capítulo 128. Aquí, capítulo 128, 1-2, va a ser la última antes de aquí. Aquí dice: bienaventurado todo aquel que teme al Eterno y que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. La palabra bienaventurado es una palabra aquí como queriendo decir, ustedes son los privilegiados. Aquí una persona bienaventurada, ustedes son los que tienen esta suerte, los que tienen este privilegio, los que tienen el poder acercarse a Dios ya libremente, sin impedimento. Por eso es bienaventurado todo aquel que teme al Eterno, como ya hemos hablado del temor a Dios que siempre tiene que estar en nuestras vidas. Dice que anda en sus caminos, que teme a Dios y anda en sus caminos. Porque uno en el mundo hay mucha gente que tiene temor a Dios, pero nunca ha leído su palabra, nunca saben que es un Dios tremendamente gigantesco, pero nunca han tenido contacto siquiera con las Escrituras. Eso es también vano. Y aquí, o gente que está en las iglesias, gente que dice tener temor de Dios, pero siguen con la distorsión. Tiene que ser gente que anda en sus caminos aquí, camino de la verdad. Dice, cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Aquí uno, por eso hay una ley también ahí, donde dice aquí, mira, si tienes pan, techo, abrigo, que estés contento con eso, porque como dice, sin duda nada hemos traído y tampoco nada podremos sacar de este mundo, todo quedará aquí. Aquí la persona no puede llevarse nada hacia la muerte. Bien, vamos a ir entonces rápidamente aquí a las escrituras del libro de Juan, de este libro maravilloso que estamos estudiando. Ya es un libro impresionante. Aquí estamos en el capítulo 8. Aquí en el capítulo 8, versículo 44, que fue ahí donde quedamos en el video anterior. Aquí, a ver si me esperan un momentito. Sí, ya.
aquí del versículo 44, dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Así que la persona, estando en esa condición, es la única información que tiene, así que siempre va a querer hacer lo que está ahí, ¿ya? En lo que fue formado. Y dice: él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es padre, porque es mentiroso, como dice, y padre de mentira. Así que ya sabemos que cómo él llegó a ese estado, y también cuál es la mirada que él tiene con respecto a la gobernabilidad, ¿ya?, de lo que debe ser cada uno, y en donde se utiliza, ¿cierto?, como dijimos, la represión, ¿ya?, donde se utiliza la represión, la violencia, lo impositivo, donde se utiliza aquí gobernarse por los instintos. Hoy en día el ser humano insiste en que lo intuitivo, ¿verdad? Aquí, cuando he visto avisos donde requieren personas, ejecutivos, ahí, y que tengan la característica de ser intuitivos. Intuitivos, que quiere decir aquí el criterio de la tinca, ¿me entiendes? Este criterio aquí, me huele que por aquí nos podemos ir bien, ¿verdad? Aquí, sin tener nada, esto es así, al azar solamente, y entonces, pensando que esas cualidades de la intuición pueden ser algo muy provechoso para poder aquí desarrollar recursos, ¿verdad?, recursos económicos. Pero aquí Dios enseña a usar la razón, ¿ya?, no los instintos. Por eso Satanás piensa que él, con los argumentos que él tiene, puede entonces ser lo mejor para el ser humano. Y aquí estaba el ser humano, ¿ves? El ser humano aquí con estas doctrinas de los demonios, porque esa es la realidad, ¿ya? Todo eso viene ahí, esos conceptos. Dios no es así, esto es totalmente diferente. El camino de la verdad, dice el versículo 45, dice: y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. El problema de las personas que viven en la mentira. Puede alguien estar diciendo la verdad, sí, pero no le creen. ¿Pero por qué no le creen? Porque están en la mentira. Por eso es tan importante el mensaje, porque el mensaje de la fe significa que la persona busca a Dios. Por eso es importante, porque el mensaje no llega así nomás, ¿ya? El mensaje no es que ya sabemos lo vano que puede resultar aquí cuando las personas empiezan aquí hablarle de Dios a uno, y uno no está interesado en la verdad. Y uno dice: no, ¿sabes qué? No me interesa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es uno el que tiene que buscar a Dios. Es uno. Y uno tiene que buscarlo a través de la ley de la fe. Por eso la ley dice, ¿ya? La ley dice: acercaos a mí y Él se acercará a vosotros, ¿ya? Aquí Dios se acercará solamente si la persona lo busca. Por tanto, la ley de la fe es tan importante porque es la entrada, ¿ya? Es la entrada a la presencia de Dios. Y por eso aquí Jesucristo deja al descubierto cuando dice: y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Sí, porque la persona es la persona la que tiene que tomar la decisión, no Dios tomar la decisión de decir: ya, quiero a este, quiero a este, quiero a este.
No, no. Las personas, por eso hemos hablado de la diferencia que hay entre los llamados y los escogidos. Hay que tener con claridad eso. Y aquí dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? ¿Ven? Aquí. Me dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Aquí, yo sé lo que es la palabra redarguir, pero yo quiero ir con ustedes al diccionario para que lo verifiquemos. Aquí, la palabra redarguir quiere decir convertir el argumento contra quien lo hace. En el fondo la palabra redarguir quiere decir refutar. ¿Ya? Por eso aquí nuestro Señor dice, ¿quién de vosotros me refuta lo que yo estoy diciendo? Y me hace ver que lo que yo estoy hablando es pecado. ¿Ya? Es lo mismo que estamos diciendo aquí. ¿Ve? Aquí nosotros tenemos toda esta verdad. ¿Hay alguien que pueda venir y decir esto es mentira y explicar por qué es mentira? ¿Ya? Y eso es lo que nuestro Señor decía. Decía, ve, aquí hay alguno, entonces ¿quién va a redarguirme de pecado? Aquí. Dice, pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Y nuevamente la pregunta, ¿por qué no me creéis? Y está eso, como yo le hablaba, ¿ya? Porque la palabra no puede llegar a la persona. Igual sucede con los conceptos del mundo, igual sucede con todo eso. Aquí, si llega una persona, ¿cierto?, a ofrecerle algo, cualquier cosa, viene a ofrecerle para venderle algún artículo o algo así, la persona primero tiene que ver de qué se trata y luego tomar una decisión. Ese simple hecho, ese simple acto es el que se necesita también aquí. En que uno viene a Dios, revisa las Escrituras, ¿cierto? Y luego lo adquiere para uno mismo. Por eso Jesucristo hace la pregunta. Dice, por eso aquí hace la pregunta y responde también Jesucristo. Pero veamos primero el fenómeno de la pregunta que Jesucristo está diciendo. Así que primero que todo, la ley de la refutación. ¿Ya? Esto de refutar lo que otro está diciendo, ¿cierto? Uno está hablando algo y entonces viene otra persona y dice, no, eso es mentira, aquí es donde está la verdad. Y aquí yo tengo las pruebas, y eso es lo que ha pasado también en esto. En esto también Dios me mostró toda la verdad y yo he venido y he dicho, esto es mentira, esto es la verdad, es por esto, por esto, por esto y por esto. Y aquí están las leyes que gobiernan y aquí está el gran misterio, ¿cierto?, que es el fuero interno del ser humano. Así es como funciona, así es como se logra la salvación. Hay mucho argumento. ¿Quién lo va a refutar? ¿Quién va a venir y a presentarme otro argumento muchísimo más grande que este? No me va a venir con teoría, no puede venir con hipótesis, no puede venir aquí con lo que dijo tal científico o con los millones de años. ¿Sabe? Uno que saca a hablar con decir, oye, hace 14.000 millones de años nació el ser humano. Sí, pero estaba usted ahí, usted lo vio, alguien se lo contó, ¿quién lo dijo? ¿Ya? ¿Y por qué lo dijo? ¿Cuál es el origen de todo? Nada más que la imaginación de la persona. Nada más que la imaginación. Mientras que aquí es Dios quien está hablando. Es Dios quien está hablando y uno puede verificarlo. Porque, ¿sabe? Uno no necesita ver a Dios para creer en Él.
como muchos en este mundo creen que aquí le hablan a Jesucristo y le dicen, oye, mira, si tú eres Dios, entonces preséntate para poder verte y poder creer en ti. No, no, eso no funciona así. ¿Ya? Aquí la verdad es por entendimiento. Cuando uno entra en el camino del entendimiento, entonces se da cuenta de todo, de toda la realidad y de todo el camino de Dios. Pero hay que entrar en la ley de la fe. Hay que entrar por ese camino para ir entonces a la presencia de Dios y ver y oír lo que Él está diciendo y verificarlo con la realidad, a ver si es verdad o no. Cuando yo empecé a estudiar esto, también lo iba comprobando. Mis convicciones estaban basadas en eso, en que yo podía comprobar lo que estaba diciendo la ley, lo que estaba diciendo Dios en su Evangelio. Pero la pregunta es, ¿por qué vosotros no me creéis? Es por lo mismo, porque aquí la persona es la que tiene que buscar la verdad, es la persona la que tiene que ir en busca de su Creador, ¿ya? Para encontrar las respuestas fundamentales. Y por eso la ley dice, la ley dice aquí, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. No hay otra forma de hacerlo. ¿Ya? No hay otra forma de hacerlo. Dios no se va a acercar porque es la persona, la interesada, en la que tiene que empezar a tomar decisiones. ¿Ya? Aquí no es que Dios lo va a llevar, aquí lo va a tomar de la mano, decir, ya vamos juntitos, ya. No, lo deja solo a uno en el camino. Solamente le entrega su mensaje. Y el escenario es lo más cercano que Dios está de nosotros. Pero no podemos tener ese contacto con nuestro Creador en forma directa, solamente a través de su ley. Dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Dice, por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Y aquí también importante lo que nuestro Señor está diciendo, porque dice, el que es de Dios, aquí si usted busca a Dios, usted será de Dios. Usted será de Dios. Aquí no hay aquí de que, bueno, tuve la suerte de nacer a este lado, ¿verdad? Y los otros de allá tuvieron la mala suerte de estar allá. No. El Evangelio es para todos. Así que el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Las palabras de Dios oye a través de la ley de la fe. Son personas que buscaron a su Creador y lo encontraron. Buscaron a Dios y entraron a su presencia a conocer la verdad. ¿Ya? Por lo tanto, dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Y dice, por esto no la oís vosotros, porque no soy de Dios. Porque están allá. Y mientras permanezcan ahí, no van a ser de Dios. Tienen que buscar a su Creador y tienen que volver a su hogar, tienen que volver a su origen, a su verdadera identidad. Pero si la persona quiere permanecer ahí, entonces Dios dice, no los conozco, no sé quiénes son, porque eso no es lo que yo creé para mi propósito. No, ellos tienen un propósito diferente, Dios dice. Ellos tienen otro propósito, así que morirán ahí porque no tienen nada que los sostenga. No hay vida en sí mismo. Y aquí el versículo 47 dice, el que es de Dios, las palabras... ese era el último versículo. Aquí, ese era el último versículo que habíamos
Y el último versículo que leíamos de esta serie, aquí entonces es muy importante aquí entender todas estas palabras que tienen el sentido de la vida, y es necesario que las comprendamos. Aquí vamos a ir a la siguiente escritura, aquí en el versículo 51 del mismo libro, perdón, del mismo capítulo, ¿ya? Aquí, versículo 51, dice: de cierto, os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. ¿Ya? Y aquí hay que entender primero, para responder a esto, aquí, aunque no es nada difícil, pero quiero sostenerlo sobre otra ley, sobre esa ley que dice: despiértate tú, dice, despiértate tú que duermes. ¿Ya? Esa escritura que ustedes ya la ubican, ¿ya? Levántate de los muertos, ¿ya? Aquí, pero dando a entender que la persona está muerta en la condición en que está, ¿cierto? Eso ya lo tenemos claro, y tenemos también la ley que está ahí, que le acabo de mencionar, donde Dios: levántate, tú que duermes, ya, despiértate, aquí, levántate de los muertos, ¿ya? Sí, dice, despiértate tú que duermes, despiértate tú que duermes, la razón, levántate de los muertos, aquí, levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. ¿Ya? Esa es la ley, esa es la forma, esa es la ley. Y eso se logra entonces a través de la ley de la fe, para entrar a la presencia de Dios. Por eso dice aquí, cuando dice: de cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Y aquí lo que está diciendo es que la persona, porque la persona va a vivir su ciclo de vida, ¿cierto? El ciclo de vida es aquí 80, 90 años, ¿cierto? Va a vivir ese ciclo de vida y luego va a morir, ¿cierto? En forma natural, porque esto es lo natural de todo ser humano, ¿cierto? Que ha llegado a este mundo. Pero cuando Dios habla de que nunca verá muerte el que guarda mi palabra, porque ve, usted trabajó toda la vida en esto y guardó la palabra de Dios en su corazón, ¿ya? Usted alcanzó la santidad, por lo tanto esa persona ya tiene vida en sí misma. La persona tiene vida, entonces no está muerta, solamente está durmiendo, como dice ahí. La persona tomó la vida que Dios le dio y la puso en su corazón. Por eso esa persona nunca va a ver la muerte, como la ven los que están con la ley de la distorsión. Ellos sí que mueren. Por eso habla en este sentido figurado aquí: ya nunca verá la muerte, aunque haya vivido 2000 años atrás. Aquí vamos a ir a la siguiente escritura. Aquí, estos pasajes de los cuales Dios está hablando aquí, es muy importante entenderlos, porque, ¿sabe? En esto está basada la ley. En esto está basada la verdad y la realidad del ser humano, en poder explicar todas las condiciones, ¿ya? Y de una manera sencilla que pueda llegar al conocimiento de todas las personas. Aquí no estamos usando un vocabulario aquí tremendamente complejo, ¿verdad?, para algo tan difícil. No, aquí algo sencillo, de manera que el mensaje pueda llegar a toda persona. Aquí en el capítulo 8, versículo 55,
Dice, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso, como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Aquí también parece que fuera un juego de palabras o una respuesta a lo que preguntaban los fariseos, pero aquí hay que ver con detención lo que hay detrás de toda esta escritura. Dice, pero vosotros no le conocéis. Aquí hablando de la persona porque viven en la ignorancia, en la tiniebla, así que no saben quién es Dios. ¿Ya? Aquí, por eso dicen no le conocéis, viven ausentes, ajenos de la vida de Dios. Dice, mas yo le conozco. ¿Por qué? Porque él está familiarizado con todas las escrituras. ¿Ya? Y lo que es más, él también estaba allá con Dios. Así que él conoce bien cómo es su Padre. Y por medio de las escrituras, Dios, Jesucristo, los da a revelar quién es el Padre. Y lo muestra tal como es. Y él dice, el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Por tanto, uno tiene que entender la ley, podrá conocer quién es Dios. Y dice, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, ya sería mentiroso, ¿verdad? O sea, ya si dijere que no le conozco, entonces es porque estaría al lado de ustedes allá, ¿verdad? Ahí en la ignorancia estaríamos, y sería mentiroso como vosotros, ¿ya? Pero le conozco y guardo su palabra. Esas dos cosas tienen que darse en todo esto. Primero que todo, cuando dice la palabra pero le conozco, ya es que aquí uno tiene que poner toda su ley ahí en su corazón, ¿verdad? Para que conozcamos cuál es el propósito, ¿ya? A través del entendimiento, como dijimos, a través de la cuota de conciencia, a través del espíritu de la ley, para poder desarrollar el proceso de santidad. Así que por eso dice, y guardo su palabra. La única manera de conocer a Dios, de conocer nuestros orígenes, de tener respuestas a las fundamentales, es a través de, como dice, de su palabra. Aquí, a través de su palabra. Tenemos que darnos cuenta, ¿ya? Porque la palabra conozco quiere decir que sabe, que sabe. Pero la palabra que no lo conoce, ¿cierto? Es decir, que no sabe. Por lo tanto, la persona hablará lo que conoce. Hay que darse cuenta de esta ley, porque parece sencilla, pero no es así. Aquí hay una diferencia. Por eso la persona tiene que ir a las Escrituras. Tiene que ir a las Escrituras, porque si no va, ¿cierto? Aquí como el problema, ahí en el capítulo de la fe, que tenían los Gálatas creían que porque estaban todos juntos y estaban en la iglesia y todo, creían que conocían a Dios y que le habían escuchado lo que Él decía. Y no era así. Por eso el apóstol Pablo los reprende duramente ahí, pero por eso esta palabra aquí suena como un juego de palabras de nuestro Señor, pero tiene esa importancia, ¿ya? Que hay una diferencia entre conocer y no conocer. Hay una diferencia bien notable ahí, y que nosotros tenemos que darnos cuenta. Por eso nosotros debemos ser conocedor. Hay un proverbio donde dice aquí que el que sabe, ¿cierto? Ve el mal, ¿ya? Y lo evita, ¿ya? Mientras que el simple, que no sabe, pasa y lleva el mal.
Así que más o menos es lo mismo que quiere decir aquí nuestro Señor. Vamos a ir al capítulo 9, versículos 2 y 3. Aquí en el capítulo 9, versículos 2 y 3 dice: y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y aquí también ve otra ley. Aquí es esencial entender todo esto, porque si estuviera hablando de la persona que estaba ciega ahí, entonces el relato no pasa a ser más que una anécdota, el relato no pasa a ser más que un hecho puntual. Pero no, aquí está hablando de una ley, ¿ya? Está hablando de algo que nos afecta a todos nosotros, ¿ya? Y veamos primero, dice, respondió Jesús: no es que este pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que Dios dejó, ¿cierto? Porque acuérdense que en todos los acontecimientos importantes, ¿ya? En todos los acontecimientos importantes, estaba Satanás, ¿cierto? Como uno de los actores principales en la escena. Estuvo ahí en el huerto del Edén, ¿ya? Dios estaba creando el hombre, ¿cierto? Y toda su obra, y se ausenta para que entonces Satanás ocupe su lugar. ¿Ve? Y estaba presente. Luego, cuando estaba en el monte de Sinaí, ahí entregando los mandamientos, los 10 mandamientos, ¿verdad? Y todas sus leyes, Satanás estaba ahí también, ¿cierto? Ahí abajo ya Moisés estaba en el monte arriba, y abajo estaba Satanás, ¿cierto? Ahí con sus pecados de idolatría, aquí donde estaban construyendo un becerro de oro para adorarlo. ¿Ve? La distorsión, siempre estaba la distorsión ahí. En la mesa con Jesucristo, ¿cierto? Estaba ahí presente, ¿ya? En todos los acontecimientos clave. Y aquí en el misterio, ¿cierto? En el misterio más grande, ¿ya? Aquí revelando una verdad gigantesca al ser humano, revelándolo. Y ahí, en el foro interno, la parte más importante, está también el mal. Ahí está Satanás también, con la distorsión. ¿Ven? Entonces, él era un elemento esencial en la creación. Él era un elemento aquí. Dios no podía hacer la obra de otra manera si él no hubiese estado ahí. Por eso Dios se tomó millones de años, ¿ya? Esperando que Satanás se fuera forjando el mal en él. Porque el mal Dios no lo podía crear directamente, porque no existe en él, ¿ya? Pero tenía que crear un ser en el cual se forjara la maldad en él. Y creó ahí a este Lucero, ¿ya? Que pasó a ser Lucifer, que pasó a ser Satanás, después en la medida que se iba corrompiendo, ¿ya? Hasta que ya estaba listo, ¿ya? Hasta que estaba listo, y Dios tuvo paciencia, millones de años demoró eso, ¿ya? Y hasta que ya estuvo listo, ¿cierto? Cuando Dios dice: hasta que se encontró en ti la maldad. Ahí ya estaba listo, ya este ser, ya que era experto, que es experto en la distorsión, ¿eh? Y entonces él tenía que estar ahí. Y estaba, como dijimos, en la mesa con Jesucristo, y está en su obra más importante, aquí, en el corazón de la persona. Ni siquiera
está aquí en la razón, que uno diga, bueno, está estorbando la razón, Satanás, y uno lo puede echar lejos, estar un par de garabatos, ¿cierto? Decir, ya, aléjate de mí. No, está en el corazón. ¿Y de qué manera? Aquí con la mentira. Con la mentira. Ahí está con la distorsión. Ahí está distorsionándolo todo, 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 todo. Y viene Dios entonces aquí a enderezar todo, a enderezar los caminos, ¿cierto? Y la verdad de lo que hay que hacer al respecto para poder liberarse entonces de la distorsión aquí y poder crear la plena autonomía, ¿ya? La plena autonomía entonces para que seamos seres independientes de Dios aquí, con plena autonomía. Ahí, entonces, pero dice aquí la palabra. Respondió, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Así que era necesario, ¿cierto?, que la tierra, ya la creación del hombre y toda la humanidad estuviera llena de problemas. Yo cuando veo un problema, no es que Dios esté pensando, bueno, necesito discípulos para que me ayuden a solucionar los problemas de la gente. ¿Ya? No, Dios dice, no, los problemas los van a tener siempre, porque los problemas se necesitan para poder tomar decisiones el ser humano. ¿Ya? El ser humano necesita tomar decisiones y necesita definirse ante Dios. Así que el problema sirve para que la persona se defina ante Dios, si va a quedarse con la ley de la distorsión o simplemente va aquí a guardar el espíritu de la ley. ¿Ya? Por eso es lo que le dijo Dios a los israelitas en el desierto. ¿Ya? Los tuve ahí 40 años en el desierto, solamente para ver, ¿ya?, si me habíais de obedecer o no. ¿Ya? O sea, fueron duramente probados. Y porque Dios necesitaba que se definieran. Y finalmente se definieron mal. Se definieron mal. Los israelitas aquí no entraron finalmente a la tierra prometida. Así que aquí entonces, por eso existen todos los problemas. Entonces, existen los problemas para que las personas puedan definirse ante Dios y también para que Dios pueda hacer su obra. A través de los problemas Dios hace la obra, ¿ya? Y por eso si uno tiene una prueba y esa prueba la hace bien, Dios no quiere decir que el mundo tiene un problema menos. No, porque imagínense, el objetivo no es que los cristianos vengan a solucionar los problemas de la humanidad. No, solamente es para su perfección. ¿Ya? Y aquí esta persona había nacido ciega aquí para la obra de Dios. ¿Ya? Aquí había personas que están en la indefensión, personas de estas realidades, de los pequeñitos, ya, en la cual hay que hacer una obra ahí. Aquí en el versículo 31, aquí versículo 31, dice, y sabemos, estoy en el capítulo 9 del libro de Juan, dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Aquí esta palabra tan sabia que la dijo un hombre que fue inspirado por Dios a decirlo, pero era la persona que había sanado, ¿ya? Dios la había sanado de su ceguera. Aquí es la persona que los fariseos lo interrogan una y otra vez para decirle, bueno, pero ¿cómo te sanó? ¿Ya? Aquí van a donde los padres a decirle, oye, ¿qué fue lo que pasó con él? Y los padres dicen, bueno, ya es grandecito, ya que él mismo lo cuente, porque nosotros no sabemos lo que le haya pasado.
Pero aquí, y él le dice entonces a los fariseos esta frase. Pero esta es una frase universal. Esta es una frase, esta es una ley aquí que, tal como dijimos, ¿ve? La ley dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Ya? Y por eso aquí lo reitera, aquí lo corrobora, ¿cierto?, con esta frase. Y dice, sabemos que Dios no oye a los pecadores. Aquí usted no puede permanecer en el mal, con la distorsión y todo, y gobernado por sus instintos, y usted hablándole a Dios. ¿Ya? Y con una razón que está muerta. ¿Ya? Entonces, Dios no va a escucharlo, porque Dios va a decir, bueno, ¿y con quién me comunico entonces? Si no hay nada consciente en la persona. Si la persona es un inconsciente. Y entonces, ¿cómo me comunico aquí? Tal como dice el Salmo, que él buscaba aquí entre toda la creación a alguien que tuviera entendimiento, alguien que usara la razón. Y Dios no lo encontró. Y por eso dice, sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios, pues, nuevamente el temor a Dios, si uno es respetuoso de su Creador, ¿ya? Y entra a través de la ley de la fe, ¿ya? Entonces dice, y hace su voluntad, ¿ve? Hace la voluntad de Dios, dice, a ese oye. A ese oye. Por eso es tan importante que cuando uno está familiarizado con todas las Escrituras y está en el camino de Dios, tiene la certeza de que Dios escucha la palabra de uno, escucha su razonamiento, sus argumentos, sus peticiones, y todo lo que uno es, Dios, uno lo comparte con su Creador, y que su Creador verdaderamente lo escucha. De que Él no está en eso ausente. Aquí en Juan 9, versículo 39, dice, dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Analicemos esto, porque esto también es una respuesta aquí a este ciego que había sido sanado. Dice, para juicio he venido yo a este mundo, que quiere decir, yo he venido a este mundo para que las cosas queden bien definidas, ¿ya? Para que el ser humano tenga que definirse ante su Creador. Usted puede decir, bueno, yo no me he definido ante Dios. Yo hago mi vida, yo vivo tranquilo. Sí, pero si uno permanece en esta condición, usted se va definiendo. Usted está contento de la manera en que vive, de la manera en que hace las cosas, por lo tanto usted no necesita a Dios. ¿Ve? Usted tiene un Dios místico, ¿ve? Un Dios a su manera, un Dios, uno dice, bueno, no, Dios me comprende, yo tengo mi conexión con Dios, y yo solo en mi casa, yo estudio la Biblia, yo me hinco a orar a Dios, por lo tanto yo me voy definiendo así, de esa manera ante Dios. Y Dios dice, no me sirve porque permanece en la distorsión. ¿Ves? No has removido nada de tu corazón. ¿Ya? Por eso es importante aquí entender este versículo, ¿ve? Que Dios dice, aquí dice, para juicio he venido yo a este mundo, ¿ve? Para que el hombre se defina tal como es, tal como dice ahí en Apocalipsis. Ahí dice, el que peca, bueno, que siga pecando. Entonces, el que se santifica, que se santifique todavía. ¿Ve? El que hace el mal, bueno, que siga haciendo mal todavía. Dios dice, mira,
Si cada uno está contento en la condición en que está, entonces sigan su camino. ¿Entienden? Porque son aquí los que necesitan salvar su vida, son ustedes. Dios dice, son ustedes los que necesitan salvar su vida, no yo, ¿verdad? Así que aquí el ser humano tiene que acercarse a Dios. Pero dice, yo he venido a este mundo para juicio, dice, para que los que no ven, vean. ¿Ven? Los que están ciegos en la ignorancia, ¿ya? Puedan ver la verdad de Dios. Y los que ven, ¿ya? Porque aquí la persona estando en la distorsión, cree ver. Y aquí los que ven, entre comillas, ¿ya? Sean cegados, porque no tienen vida en sí mismos. Ellos están tan o más oscuros, ¿ya? Aquí viviendo en la distorsión. Así que ahí entonces nos veremos en el próximo video.